Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de mi cuento El Testamento del Sabio Caldas. Bueno, yo entre otras, fuera de novelas, fuera de ser abogado, fuera de ser crítico de cine, filántropo, también escribo cuentos. Y escribí este cuento que se llama El Testamento del Sabio Caldas. Pues suena muy chistoso que yo haga una reseña de mi propio cuento o que se haga una reseña sobre cuentos, pero pues así está. ¿De qué trata este cuento? El Testamento del Sabio Caldas. Bueno, resulta que eh, Francisco José de Caldas fue un prócer de la independencia colombiana, pues para los que no son colombianos o probablemente son colombianos pero no conocen bien la historia. El sabio Caldas vivió a principios del siglo XIX, 1800, más o menos principios de 1800, hasta 1816, cuando, cuando murió, pues cuando lo mataron, lo ajusticiaron. El sabio Caldas fue de profesión abogado, él estudió en el Colegio Mayor del Rosario, que fue la universidad donde yo estudié también, y fuera de ser abogado, pues era un interesado en las ciencias exactas, en las matemáticas, de hecho tenía un observatorio astronómico, en donde hoy queda la Casa de Nariño. Ahí había un observatorio astronómico que lo dirigía el sabio Caldas. Eh, bueno, era una persona que ayudó a José Celestino Mutis en la expedición botánica y fue uno de los que ayudó en la gesta independentista o en el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Fue uno de los que coadyuvó a esa gesta, a ese grito de independencia. Y después cuando vino el proceso de reconquista española por parte de España, cuando Pablo Morillo llegó aquí al nuevo reino de Granada y especialmente a Santa Fe, Bogotá, le hicieron un tribunal de guerra, un tribunal militar y lo fusilaron y lo mataron el 29 de octubre de 1816. Entonces, de hecho, hay una placa en el Colegio Mayor del Rosario, los que han ido a la universidad, hay una placa a Francisco José de Caldas. Y él antes de morir hizo un dibujo, que fue un círculo, eh, digamos, trazado o dividido por una línea, que es lo que se llama usualmente la O larga y negra partida. Hay una discusión histórica sobre qué significa ese dibujito, o sea, el circulito dividido por una línea. Entonces esa O larga y negra partida siempre se ha vinculado con la letra Z, que es la letra griega de la muerte, de Thanatos, que supuestamente los condenados a muerte en Grecia, en Atenas, hacían ese simbolito que significa que antes de morir estaban simbolizando que se iban a morir, que los iban a matar. Entonces Caldas hizo eso. Pero resulta que yo en un libro, pues de esos libros heréticos que yo leo, me encontré que ese símbolo era un símbolo alquímico que no tiene que ver con la muerte, sino con la vida. Significa el espíritu que trasciende la materia. Entonces yo en un artículo que yo publiqué en mi blog de historia, dije que el blog se llama FBG Historia. Yo dije que ese símbolo, más que un símbolo de muerte, era un símbolo de vida que había dejado Caldas, tanto para los estudiantes del Rosario como para los colombianos. Un símbolo de esperanza en el futuro, un símbolo de esperanza en el porvenir, del espíritu que trasciende la materia. Eso significa la línea trazada sobre el círculo. Y es un símbolo alquímico. Y dije, pues de pronto Caldas, que era un sabio, que era una persona que sabía matemáticas, que sabía de astronomía, era una persona que de pronto supo ese símbolo y lo plasmó antes de morir, que era como un símbolo de inmortalidad, y que yo dije, eso es más apropiado. Yo publiqué ese artículo que ha tenido buenos comentarios, incluso en un discurso de graduación en mi universidad, en la Universidad del Rosario en Bogotá. Durante un discurso de graduación, un orador en un discurso hizo alusión muy amablemente a mi artículo, y yo pues le agradezco mucho porque de eso se trata, pero es una teoría. ¿Sí? No se sabe qué quiso decir Caldas, incluso no se sabe, no hay una certeza histórica si ese símbolo realmente lo hizo el sabio Caldas. La tradición y digamos la historia oral y digamos la iconografía le ha adjudicado ese símbolo a Caldas, y de hecho en el Rosario
cuando se sube a la universidad, cuando se suben las escaleras, está esa placa y está el símbolo. Entonces, a mí me quedó siempre esa idea sonando y yo dije, hombre, ¿cómo habrán sido esas últimas horas de Caldas antes de morir en el patíbulo? Entonces yo me imaginé y entonces escribí un cuento de cómo serían un poco esos últimos momentos de Caldas. Es algo totalmente ficticio, no tiene un apoyo histórico, pues tiene apoyo histórico, pues que Caldas existió. Fuera de eso, hago la alusión a que, pues, que Caldas estuvo en el Rosario, pues el Rosario existe, Caldas estuvo apresado en el Rosario porque la Universidad Pablo Murillo la volvió una cárcel durante ese proceso que se llamó la época del terror, cuando ajusticiaron a todos los que habían participado en la gesta independentista. Semanas antes habían ajusticiado a Camilo Torres y Tenorio. Lo descuartizaron incluso, mandaron una parte para un lado, para el otro para el otro, la cabeza la pusieron en lo que hoy es como la 26 con séptima, pusieron una estaca con la cabeza de Torres, ahí una cosa espantosa, y a muchos otros patriotas los ajusticiaron en esa época. Eso sí es cierto, y el Rosario lo volvió una cárcel, pero lo que no sabemos es qué pasó antecitos de ser Caldas fusilado. Entonces yo me supuse que Caldas fue visitado por Pascual Enrile. Pascual Enrile era como el segundo al mando de Pablo Murillo en el proceso de reconquista. Pascual Enrile era un comandante de la Armada Española que venía con todos los honores y la pompa. Y Pascual Enrile participó en el tribunal que sentenció a Caldas. Incluso Murillo era partidario de indultar a Caldas. Y Pascual Enrile dijo que España no necesita sabios. Esa es una frase que se le adjudica a Pablo Murillo, pero que no la dijo Pablo Murillo en realidad, sino que la dijo Pascual Enrile. Entonces yo hice ese cuento que Pascual Enrile va a visitar a Caldas en la prisión y ellos tienen un diálogo ahí. No Murillo, Murillo aparece al final del cuento. Entonces, pues los que quieran leer el cuento, es un cuento ficticio, o sea, es un cuento histórico, pero es una suposición, no está basado en hechos reales. O sea, yo no consulté ningún documento salvo pues que Caldas existió, que Pascual Enrile existió, Morillo existió, toda esa época existió, el fusilamiento de Caldas, la O larga y negra partida. Entonces yo supuse lo demás, supuse que Enrile lo fue a visitar, que un sacerdote va a visitar a Caldas, por qué fue que él puso la O larga, cómo hizo para poner la O larga y negra partida, pero eso es una mera suposición, o sea, es una ficción histórica, digamos, es una ficción histórica, aunque pues está basada en hechos reales, sobre ese diálogo que tiene Caldas con el lugarteniente de Pablo Murillo y cómo hizo Caldas para dibujar la larga y negra partida, cómo lo hizo, con una piedra, con qué, entonces, quién fue el que ayudó a Caldas a hacer eso, pero eso es una suposición que no se sabe, incluso como digo, incluso no existe la certeza de que eso lo haya hecho Caldas, y si lo hizo Caldas no sabemos qué quiso decir, son meras especulaciones, ¿sí? Para saberlo pues tocaría contratar un medium y invocar a Caldas para saber con usted qué fue que lo hizo, no sabemos. Es un cuento, yo dejo aquí abajo el enlace de mi cuento, yo no sé si el cuento estará bueno o malo, léanselo, hagan comentarios, es un aporte a la historia de Colombia, pues en el sentido de que que las personas que lean este cuento, pues no se diviertan con el cuento y se interesen por la historia de Caldas, quién fue Francisco José de Caldas, quién fue Pablo Murillo, quién fue Pascual Enrile, cuál fue el proceso de reconquista española, qué pasó con Bolívar, qué pasó el 20 de julio, que la gente lea historia, cojan y lean libros de historia de verdad, ¿sí? Se interesen por eso y gocen con el cuento, si les pareció bonito el cuento tiene un mensaje y pues no se los voy a decir aquí, el mensaje tiene el cuento tiene un mensaje y pues sería bonito que lo, que lo, que lo leyeran y lo vieran. Bueno, este video se ha alargado mucho. Mi cuento, el enlace al cuento lo dejo aquí abajo. Yo no sé si el cuento será bueno, malo, regular. Yo lo escribí con el alma, pero quiero repetirles que es un cuento basado en realidad, pero es ficción, porque no se sabe qué pasó en las horas anteriores a la muerte de Caldas. O sea, se sabe muy poco. Y lo que se sabe es unos recortes ahí, pero entonces yo supuse que fue lo que pasó, pero es ficción, o sea, es un cuento, no es una crónica, no es algo basado en hechos históricos, aunque está basado en situaciones reales y en personajes reales, ¿sí? Salvo pues unos personajes que no, pues no se sabe si existieron, pero que supuestamente
tuvieron que haber participado en el ajusticiamiento de Caldas. Por ejemplo, pues el pelotón de fusilamiento, los soldados que custodiaban a Caldas y otros personajes ahí que van a mirar en el cuento. Pero es un cuento, es un cuento. Júzguenlo literariamente, históricamente, para que acudan ya a documentos históricos como tal, para que investiguen y lean sobre la historia de Colombia, para los que son colombianos o para los que se interesen por la historia universal y no son colombianos, pues miren este tema que pasó en Colombia y en América Latina, que fue el proceso de reconquista española. Bueno, muchas gracias por ver este video. Yo dejo el enlace abajo del cuento. Gracias por ver este video, gracias por suscribirse a mi canal y visiten mi página de escritor, ¿sí? Que es fbermudezg.wix.com/escritor, mi blog de cuentos, mi página de cuentos, fbermudezg.wix.com/cuentos. Gracias. Que pasen una feliz tarde y un feliz día. Un abrazo.